El maestro de Nazaret empezó a hablar dirigiéndose a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con la hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que digan de noche, repítanlo a pleno día. Lo que digan al oído en el sótano, pregónenlo desde la azotea. A ustedes les digo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 1 al 7. La hipocresía no debería existir entre las personas que creen en Dios, que son bautizadas y cumplen una misión en nombre de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 14 de octubre, año 2022. La hipocresía es el tema que la palabra de Dios nos permite pensar hoy, un tema delicado, un tema triste en la misma sociedad, unas actitudes que no deberían existir en las personas, tanto mal que una persona puede hacerle a otra persona con una doble personalidad. Tanto momento de tristeza de alguien que dice yo confiaba en esa persona. Nunca me imaginé que manejara una doble personalidad. Esa es la palabra de Dios para hoy, pensar en esa posibilidad. Nuestro santo para hoy, ex San Calisto, papa y mártir. Interesante la vida de este papa en pleno siglo II del cristianismo. Se celebra esta fiesta del Papa, que fue el 16º Papa de la Iglesia Católica, entre los años 217 al año 222. Hay una característica en este Papa, es que es santo, es Papa, es mártir. Es mártir, fue el primer papa liberto, y así lo cuentan los historiadores, porque tuvo la condición de ser esclavo, sometido a trabajos en las minas, y logró obtener la libertad, y se dedicó a servirle a los demás, a dar ejemplo en nombre de Dios ante la sociedad, a cumplir con ese mandato que Dios le regaló de ser el pontífice de la Iglesia Católica, y lo convierte en San Calisto, papa y mártir en la Iglesia Católica. Detengamos el pensamiento ahora en esa palabrita hipocresía. ¿Por qué será que a Jesús de Nazaret se le ocurrió esa idea tan inteligente de decirle al mundo: tengan cuidado con la levadura de los demás? Tenga mucho cuidado con la hipocresía de las personas. Estén muy atentos a eso. La pureza de corazón debe marcar la vida de un discípulo, de alguien que quiere continuar la obra de Jesús de Nazaret. Entonces, si hay alguna persona que le guste la religión católica, la misión, el ministerio sacerdotal, la vida consagrada, entonces tendrá que estar atento a que no pase eso en su vida, especialmente a una tentación que se llama la hipocresía. Y es una tentación demasiado común en la sociedad, demasiado común entre las personas que cumplen una misión.
Ese término hipocresía no es bienvenido para ninguna persona. La raíz lo define todo. Pensar de dónde viene la palabra hipocresía, que es una raíz griega, y que la palabra hipocresía se utilizaba en los primeros siglos de la historia de los griegos para hablar de una persona que era comediante, es decir, pasaba allí a un podio, a un teatro griego y hacía reír a la gente, era una persona aparentadora, como decir en el argot común, se disfraza con una cara de santo, le muestra a los demás lo que no es la persona. Entonces ahí encuentra uno que Dios tiene razón en advertirle a todos los creyentes, cuidado con la levadura de los fariseos. La hipocresía, entonces uno llega a concluir que le hace mucho mal a la iglesia y a la misión de la Iglesia Católica, desdibuja la personalidad de alguien en lo religioso, en lo familiar, en lo empresarial. ¿Cuánto mal hacen las personas hipócritas en una sociedad, en una empresa, en un gobierno, en una institución educativa, en una familia, en alguien que uno creía que era su amigo o que te saluda, te abraza, te saluda de beso y después alguien te llama y te dice, ten cuidado con esa persona porque maneja una doble personalidad? Existe una forma como deben vivir los testigos de Dios en el mundo, según la Santa Biblia. ¿Qué opina la Biblia? ¿Cómo deben vivir? No se aceptan rivalidades. No hay envidias entre las personas. No debe existir persecución. No hipocresía. El Papa Francisco tiene una frase que ya se hizo popular en la Iglesia Católica: no a la mundanidad espiritual. No pueden existir guerras entre los enviados de Dios, discípulos, sacerdotes, religiosas, laicos, misioneros. No debería existir eso. Guerras, envidia entre los enviados. Los que son testigos de Dios deben aprender a vivir como hermanos y guardar como esa visión comunitaria de la misión de Dios. Los testigos, es decir, la fortaleza de un testigo está en el poder de Dios. Por ejemplo, David logró derrotar al gigante Goliat solo porque pensó de una manera diferente. David derrotó a un gigante que lo estaba retando, pero ¿cómo lo derrotó? Pensó de una manera diferente. ¿Cómo se derrota la hipocresía? Pensando de una manera diferente, viviendo de una manera diferente, reaccionando de una manera diferente. El Papa emérito Benedicto XVI, parodiando la recomendación del maestro de Nazaret, decía: no tengan miedo a los que maten el cuerpo, dice el maestro. El Papa dice: el que no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, está en el fondo sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene su existencia. La verdadera esperanza está, dice el Papa, mantenerse en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Toda hipocresía pone en peligro la unidad de la Iglesia. Esa frase me parece muy bienvenida del Papa Francisco. Toda hipocresía pone en peligro la unidad de la Iglesia Católica. Jesús mismo ha orado por ellos: no tengan miedo a la verdad ni se oculten detrás de una máscara. Esto nos permite ser nosotros mismos. Cuando uno no tiene máscaras, cuando uno no tiene doble cara, doble presentación, qué bueno que existan miles de discípulos, discípulas, misioneros, creyentes, practicantes de una religión, que sean personas limpias,
personas transparentes, personas de una sola manera de ser, que sean muy confiables a la obra de la salvación. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.